Hola, buenas, gracias por acompañarnos en esta presentación sobre urticarias crónicas. Mi nombre es Mauricio Sarrazola, soy médico especialista en alergia e inmunología clínica, trabajo en la ciudad de Cúcuta. Arriba encontrarán mis redes sociales, mi página web, en donde siempre estamos poniendo la información de importancia. ¿Por qué la urticaria crónica? Porque la urticaria crónica es la segunda causa de consulta en nuestra unidad alergológica y porque realmente ocasiona una gran afección sobre la calidad de vida de los pacientes que la padecen y puede ser bastante severa. Lo primero que tenemos que identificar cuáles son las lesiones cutáneas características de la urticaria crónica, porque con frecuencia nos equivocamos en identificarlas. La lesión principal es una lesión que llamamos abón. El abón es la roncha y es caracterizada por hinchazón, enrojecimiento, comezón y calor. En cualquier lugar de la piel se pueden presentar y la característica en la urticaria es que desaparecen en menos de 24 horas y no dejan ninguna marca. La piel después de que pasa el episodio queda totalmente sana. En algunos pacientes se puede acompañar de angioedema, que el angioedema es edema o hinchazón de labios, párpados, usualmente es en la cara o de cualquier otra parte del cuerpo que corresponde a una roncha en una capa más profunda de la piel. En los pacientes con urticaria podemos tener un grupo de pacientes que tienen solo ronchas, otro grupo que tienen ronchas y angioedemas y otro grupo que pueda tener solamente angioedema, y eso nos permite buscar causas diferentes de la enfermedad. ¿Qué no es urticaria? Hay lesiones como las que le muestro en esta imagen, en las cuales no hay ronchas, permanecen más de 24 horas o pueden permanecer semanas en la piel, y la piel queda lesionada, ya sea con manchas o con cicatrices o con cambios evidentes en la piel después de que desaparece la enfermedad. Esto definitivamente no es una urticaria y hay que buscar diagnósticos alternativos para estos pacientes. La urticaria la dividimos por el tiempo de duración de los síntomas en dos grupos: las urticarias agudas, que tienen menos de 6 semanas de duración, y las urticarias crónicas con más de 6 semanas de duración. En las urticarias agudas encontramos algunas causas como alimentos, medicamentos o infecciones. Esas son las tres causas identificables en el 50% de los pacientes con urticarias agudas. Entonces tenemos que buscar alimentos que posiblemente hayan causado la urticaria, medicamentos que hayan consumido recientemente y después del consumo de los medicamentos aparecen los síntomas, o un cuadro infeccioso, especialmente por virus en los niños pequeños. Pero ojo que la otra mitad de los pacientes nunca le encontramos causa. Sabemos que aproximadamente un 15% de la población general puede tener episodios de urticaria en su vida sin que se repitan y sin que les encontremos ninguna causa en especial. Cuando ya estamos frente a una urticaria crónica, es decir, más de 6 semanas de duración, la podemos dividir también en dos grupos: las urticarias inducibles y las urticarias crónicas, que llamaremos espontáneas. Las urticarias inducibles es cuando tenemos un estímulo, ya sea físico-químico, que desarrolla los síntomas en el paciente. Los estímulos físicos más comunes son el dermografismo, que es cuando rozamos la piel aparecen las ronchas. Usualmente los abones tienen líneas, tienen una forma lineal, y el paciente tiene bastantes síntomas y es muy frecuente este tipo de urticaria. Hay urticaria por frío, también es frecuente en nuestro medio, pacientes que cuando se bañan o cuando consumen o cuando tocan superficies frías le aparece la roncha. La urticaria por presión, ya sea tardía o inmediata, en la cual el paciente carga pesos en las manos, se le hinchan las manos, o en las zonas en donde aprieta la ropa interior, etcétera, desarrolla las ronchas. La urticaria por calor, un poco menos frecuente. La urticaria solar, aún más rara, y la urticaria por vibración, que también es bastante rara. Hay una urticaria que consideramos que es un estímulo químico el que la causa, que es la urticaria colinérgica. La urticaria colinérgica son pacientes que cuando comienza a aumentar su temperatura corporal, es decir, cuando están haciendo algún ejercicio físico, se comienzan a poner rojos y aparecen ronchitas pequeñas como del tamaño de la cabeza de un alfiler. Usualmente no son ronchas muy grandes, pero una vez el paciente regresa a la temperatura normal, las ronchas desaparecen o mejoran mucho.
Estas son urticarias colinérgicas, son bastante frecuentes. Las otras dos, la coagénica y la urticaria de contacto, son bastante raras. Pero un grupo que queremos dejarles muy claro hoy es la urticaria crónica espontánea. La urticaria crónica espontánea es cuando el médico especialista te ha buscado en tu historia clínica todas las urticarias inducibles y ha identificado o no algunas, ahora les explico por qué, y nos quedamos con la idea de que no hay un desencadenante específico, por eso le ponemos el término espontánea. Esos pacientes, muchos de ellos tienen un componente autoinmunitario. ¿Qué es la autoinmunidad? La autoinmunidad es cuando tu organismo genera un ataque sobre estructuras de tu propio cuerpo. En este caso, el ataque que estamos generando son unos anticuerpos que van sobre las células de la piel que se llaman células cebadas, que son las causantes de la liberación de histamina y que causan las ronchas, y activan esas células y producen los síntomas de urticaria crónica. Estos casos podemos identificar la autoinmunidad como en un 40% de los casos y se puede asociar en ocasiones a otras enfermedades autoinmunes, como enfermedades de la tiroides o enfermedades de las articulaciones y músculos que tengan que ver con fenómenos autoinmunitarios. Por eso es tan importante identificarlas rápidamente. Pero estos pacientes son los que persisten un poco más de tiempo con su enfermedad y requieren tratamiento casi siempre por el especialista. Entonces ya nos quedan claros los dos tipos de urticarias, espontáneas e inducibles, y pasemos un poquito a las preguntas que nos hacen siempre los pacientes y a las dudas que traen los pacientes acá. Los alimentos no producen urticarias crónicas. Ojo, siempre o muchas veces los pacientes vienen con la idea de estar buscando un alimento que es la causa porque consideran que esto es una alergia. Como les mostré en la diapositiva anterior, casi nunca tiene que ver una urticaria crónica con alergia. Pero sí es cierto, si bien es cierto que no causan directamente, en la mayoría de las ocasiones, la urticaria, sí hay algunos alimentos que pueden empeorarla y sabemos que hay alimentos que contienen tiramina, una sustancia, por ejemplo, el vino blanco, los quesos muy madurados, algunas verduras, que pueden desarrollar o empeorar los síntomas de la urticaria. Algunos aditivos o colorantes en algunos pacientes empeoran la urticaria crónica y en esos pacientes tendríamos que identificarlos para poder eliminarlos de la dieta. La otra situación es que los pacientes, como están considerando que esto es una alergia, llegan a que le damos las pruebas de alergia. Y lo primero que tenemos que hacer con los pacientes es una historia clínica detallada. Si ustedes recuerdan esa lista de posibles causas, tenemos que irlas descartando, y una vez la hemos descartado, que mucho lo hacemos con la historia clínica, tenemos que pasar a hacer un limitado número de laboratorios. Casi tendemos a hacer menos laboratorios hoy en día que hace 10, 20 años atrás. Entonces, solamente guiados por la historia clínica seleccionaremos los laboratorios que el paciente necesite. No necesitamos hacer 60, 70 laboratorios para buscar el diagnóstico del paciente. Y las pruebas de alergia son un recurso que solamente guardamos para algunos pacientes bastante bien seleccionados, en los cuales sospechamos la presencia de algún desencadenante, ya sea con alimentos o con medicamentos, y buscamos la prueba que sea más adecuada para cada caso. Entonces, que hay medicamentos que causan o que empeoran la enfermedad, eso es cierto. Hay dos grupos muy importantes. Uno, antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina. Recuerden que el Alka-Seltzer y la sal de frutas contienen aspirina. Entonces, los pacientes que consumen este medicamento pueden empeorar la urticaria. Algunos pacientes desarrollan síntomas de la piel y además síntomas respiratorios de la enfermedad inducida por antiinflamatorios. Entonces es muy importante identificarlos. Y dentro de los antihipertensivos, el captopril y el enalapril son causas frecuentes de angioedema y tenemos que buscarlo, o pueden empeorar las urticarias y eliminarlo. Las dietas es la pregunta de siempre. Ya los pacientes llegan con dietas. Por favor, no lo hagas. Las dietas solamente deben implementarse cuando tenemos el diagnóstico preciso de alergia a alimentos. Ese diagnóstico solo se puede hacer, casi siempre, solo lo hacemos los especialistas, con pruebas especiales, con pruebas de piel, con pruebas de provocación, etc. No tiene ningún sentido que tú te vayas limitando, y muchos pacientes se limitan demasiado en ciertos alimentos, sin que esto realmente vaya a cambiar la evolución de tu enfermedad.
Lo mismo ocurre con colorantes, aditivos, chocolate, fresas, etcétera. Casi nunca encontramos pacientes en que claramente esa sea la causa de la urticaria. Como ya les dije antes, puede ser un exacerbador de la urticaria y en esos pacientes los controlaríamos. El estrés puede empeorar la enfermedad, pero la enfermedad también causa estrés. La sensación de rascado, la incapacidad de dormir, el insomnio que genera, la angustia, la percepción física de estar constantemente con este tipo de lesiones afecta muchísimo la calidad de vida de los pacientes al nivel igual que otras enfermedades crónicas importantes como tuberculosis, como diabetes o hipertensión. Entonces esos pacientes debemos preguntarle cómo está su estado anímico, qué ideas tiene sobre su enfermedad, cómo está afectando su calidad de vida, para ser ahí más agresivos en el tratamiento y tratar de solucionar el problema del paciente. La base del tratamiento farmacológico son los antihistamínicos. La histamina que ustedes ven en rojo en esa diapositiva es la causa de los síntomas de la urticaria en su mayoría. Si liberamos la histamina de las células cebadas de la piel, se produce la roncha. Entonces explica la aparición de la mayoría de los síntomas de la urticaria crónica espontánea. Estos pacientes los tratamos con antihistamínicos. Ojo, la palabra no es antialérgico, es antihistamínico porque sirven en otras situaciones que no son alérgicas. Con antihistamínicos tenemos que seleccionar el tratamiento adecuado a la dosis adecuada y logramos el control de la enfermedad. Si no se logra el control de la enfermedad, tenemos que escalar en el uso de medicamentos, pero esos medicamentos son de uso especializado, no se deben usar por no especialistas y para eso necesitamos que acudan a la consulta. Finalmente, y la otra pregunta clave es ¿cuándo se me va a quitar la enfermedad? Al 50% de los pacientes con urticaria crónica, la enfermedad desaparece espontáneamente en algún momento durante el primer año de su curso. Ojo, debemos estar tratados durante ese tiempo para que la vida sea llevable, los síntomas no afecten tanto tu calidad de vida. Pero lamentablemente hay un grupo de pacientes que se calcula como alrededor del 20% que aún después de 5 años de tener la enfermedad persisten con ella. Entre esos dos grupos a los cuales les va bien en el primer año, a los cuales tienen más de 5 años, queda un grupo de pacientes que pueden tener recaídas, que tienen control parcial, y en eso va el juego que tenemos que hacer con los medicamentos y con quitar todos esos factores que pueden contribuir a la aparición de la urticaria. Muy bien, esto era lo que teníamos para ustedes hoy en este mensaje. Espero que hayan quedado aclaradas muchas de las dudas. Como les dije, están nuestras redes sociales, está nuestro teléfono, hacemos consulta presencial, consulta por telemedicina, estamos a su disposición en la ciudad de Cúcuta. Mi nombre es Mauricio Serrazola y somos expertos en alergia. Muchas gracias.